A partir de este momento, la Superintendencia de Administración Tributaria, precursora de la transparencia en Guatemala, presenta su programa SAT Informativo. Un espacio para informar sobre los temas relacionados con la cultura tributaria y aduanera en Guatemala. Conducido por Brenda Palacios. SAT Informativo. A continuación por Universidad 92.1 FM. Conectados con la realidad. Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de SAT Informativo, el espacio de la Superintendencia de Administración Tributaria en coordinación con Radio Universidad. Les saluda Brenda Palacios Marroquín y como cada semana con el valioso apoyo de mi compañera e intérprete en lengua de señas Arcelia Chila y de nuestras invitadas especiales, estaremos compartiendo información clara, útil y oportuna que contribuya al cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias en un entorno cada vez más digital y tecnológico. Les invitamos a mantenerse en sintonía a través de nuestra emisora 92.1 FM o acompañándonos también por nuestro canal de YouTube, SAT Guatemala, ya que en esta ocasión abordaremos un tema de gran actualidad para quienes utilizan herramientas digitales en sus actividades económicas. Lo que debe saber sobre la regularización de la importación de un software. El objetivo de este programa es informar y orientar a los importadores que compran o han adquirido un software en el extranjero sobre la regularización o nacionalización ante la SAT, aun cuando se trate de un software descargado en línea o de forma directa en su oficina, empresa o institución, destacando la importancia de cumplir correctamente con los procedimientos aduaneros y tributarios en la era digital. Y para desarrollar este importante tema, esta noche nos van a estar acompañando como invitadas las profesionales Sara Flores y Celia Velázquez, representantes de la SAT. Muy buenas noches, bienvenidas a este espacio informativo. Buenas noches, Brenda, qué gusto que nos hayas invitado a este programa. Estamos seguras de que los oyentes estarán muy interesados en este espacio informativo. Buenas noches, estimados radioyentes. Reciban un cordial saludo de la Intendencia de Aduanas. Esta noche compartiremos con ustedes información importante relacionada con la importación de un software de descarga digital o bien cuando recibimos un software almacenado en un dispositivo como por ejemplo una USB, un CD, un DVD u otro medio magnético en alguna de las aduanas del país. Muy buenas noches, Brenda. Agradecemos la invitación para informar a los oyentes de este tema tan importante como es la regularización o nacionalización de la importación de un software. Buenas noches, radio oyentes. Qué gusto estar con ustedes esta noche compartiendo este tema que se ha tornado con una modalidad más común en el comercio internacional como es el software. Buenas noches. Gracias a ustedes, licenciadas, por acompañarnos esta noche en SAT Informativo. Estamos seguros de que la información que nos estarán compartiendo será de gran interés para nuestros oyentes, especialmente para quienes en el desarrollo de sus actividades personales o comerciales hacen uso constante de herramientas digitales y soluciones tecnológicas. Y es que hoy en día la tecnología forma parte de nuestra vida cotidiana. Desde aplicaciones para administrar un negocio, programas de diseño, sistemas contables, plataformas de gestión, hasta software especializado que muchas veces se adquiere directamente desde proveedores ubicados en el extranjero, mediante compras en línea o descargas digitales. Sin embargo, no siempre se tiene claridad sobre las obligaciones tributarias y aduaneras que este tipo de adquisiciones conllevan. Por ello, hablar de la regularización de la importación de un software se vuelve especialmente relevante en un contexto donde las transacciones digitales crecen cada vez más y donde es fundamental que los contribuyentes cuenten con información clara, confiable y actualizada para cumplir correctamente con la normativa vigente, evitando inconvenientes futuros. Así que para que entremos en contexto y podamos comprender mejor este tema desde sus aspectos más generales, nos gustaría iniciar esta entrevista con una pregunta clave que nos permitirá sentar las bases del desarrollo de esta conversación.
¿Qué significa regularizar o nacionalizar un software que se ha adquirido desde el extranjero? Qué pregunta tan interesante, Brenda. Pues la regularización o nacionalización de una mercancía es el proceso aduanero que permite a una mercancía comprada o adquirida en el extranjero cumpla con el pago de los impuestos de importación, tal como lo establece la legislación aduanera. Esto aplica para los bienes corpóreos o incorpóreos, como lo son los software. Este tipo de mercancías intangibles también deben de pagar los impuestos de importación ante las aduanas del país. Por supuesto, Brenda y estimados radio oyentes, es importante indicar que los bienes intangibles o corpóreos, como lo son el software, también deben de ser nacionalizados ante una aduana para formalizar la importación o nacionalización de la mercancía. Ahora bien, una vez que hemos comprendido qué implica la regularización o la nacionalización de un software y por qué este tipo de bienes también están sujetos a un proceso aduanero, es igual de importante que nuestros oyentes tengan claridad sobre qué tipo de software entra dentro de esta obligación, ya que no todos adquieren de la misma manera, se adquieren de la misma manera ni se reciben por los mismos medios. En ese sentido, surge una pregunta clave para continuar con este tema. ¿Qué tipo de software se considera sujeto a un procedimiento de importación ante la SAT? Claro que sí, Brenda. Es necesario que aclaremos que existen dos formas de obtener un software. La primera mediante una descarga digital, la segunda mediante un dispositivo magnético. Hablaremos ahora del software digital. Es un programa informático que se adquiere y recibe directamente a través de Internet, sin necesidad de un medio físico, como dijimos anteriormente, un CD, DVD, USB u otro medio magnético. Este tipo de software se entrega mediante enlaces de descarga o plataformas en línea en un formato de archivos digitales. Y tal como mencionamos al inicio, esta modalidad en el comercio internacional actual es el más común. El software digital se recibe directamente a la oficina, empresa o institución. A diferencia del software digital, existe también el software que viene almacenado en un dispositivo magnético. Ya dijimos que puede ser un CD, un USB, un DVD o otro medio, pero el medio magnético lo recepciona directamente la aduana. Es interesante que aprendamos a diferenciar las formas de adquirir un software. Una es una forma digital y la otra de un medio magnético. Como lo dijo mi colega Sara Flores, puede ser en un CD, USB, DVD u otro también que debamos recordar que el software digital es el que recibo mediante un enlace para realizar la descarga directamente en mi oficina, en empresa o institución. El software almacenado en un dispositivo lo recibo en un medio magnético que llega a alguna aduana del país. Ambos software deben de ser regularizados ante una aduana para formalizar la importación de los mismos. Gracias, ahora que ya hemos identificado que tanto el software descargado de forma digital como el que se adquiere almacenado es un medio magnético que está sujeto a un proceso de importación ante la SAT, es natural que surja la inquietud sobre cómo debe realizarse correctamente este trámite, especialmente en el caso del software digital, que es una de las modalidades más utilizadas actualmente. Por ello, para orientar de manera práctica a nuestros oyentes, ¿nos podrían explicar cuáles son los pasos y documentos que debe presentar un contribuyente para nacionalizar un software descargado electrónicamente o digital? Claro que sí, Brenda. Vamos a compartir entonces estos pasos. Los pasos a seguir para regularizar la importación de un software digital son: primero, reunir o recopilar los documentos que soporten o respalden la compraventa internacional realizada. Segundo, determinar si el valor del software comprado o adquirido supera los $1,000.
debo acudir a un agente aduanero para que me apoye en la transmisión de la declaración de mercancías. Si el software adquirido en el extranjero no supera los $1,000, debo acudir directamente a la aduana express aéreo para que me elaboren una declaración de oficio. El tercer paso sería elaborar la declaración de oficio para que ésta sea sometida a un proceso de análisis de riesgo. Si en este proceso se determina o refleja que el selectivo es levante sin revisión, es decir, verde, se debe presentar al área de módulos para la confirmación de la declaración de mercancías. Y si el proceso de análisis de riesgo refleja un selectivo verificación física documental, es decir, rojo, se debe acudir al área designada en la aduana express aéreo para la asignación de un verificador de mercancías. Este verificador efectuará la revisión de los documentos. Realizando esta revisión, dará el levante a la mercancía. Pero si existen discrepancias o diferencias, las mismas deben ser subsanadas por el importador. Y al subsanarse esas discrepancias o diferencias, el verificador de las mercancías dará el levante también en el sistema informático. Finalizada la revisión, entonces el importador podrá acudir al área de módulos para la confirmación de la declaración de mercancías en el sistema informático de SAT. La declaración de mercancías transmitida por un agente aduanero y la declaración de oficio, ambas pasan un proceso de análisis de riesgo para determinar si son verdes o rojas. En ambos casos, las declaraciones deben de finalizar el despacho aduanero con la confirmación en el área de módulos. Aunado a lo indicado por Sara, los documentos a presentar de soporte para la declaración de mercancías son 1. Factura comercial o documento equivalente a la compraventa internacional que respalde la transacción. 2. Transferencia bancaria internacional, pago con tarjeta de crédito o débito, recibo de PayPal, Stripe u otro que individualice al vendedor y demuestre el pago realizado por el software. 3. El correo electrónico de los enlaces de la descarga del software, certificado o pantalla de la confirmación de la compra del software. Cuando es un software digital, no se tiene un manifiesto de carga, por lo tanto tampoco un documento de transporte. ¿Qué es el documento de transporte? ¿Cómo puede ser este documento? Puede ser aéreo, marítimo o terrestre. Si es aéreo, se llama guía aérea. Si es un marítimo, es conocimiento de embarque. Y si es un transporte terrestre, es una carta de porte. Sin embargo, la importación de software digital únicamente se puede realizar la importación en la aduana express aéreo, por lo cual se debe gestionar ante esta aduana la generación de un manifiesto generado. En el apartado del documento de transporte se debe colocar no aplica. Excelente. Una vez que conocemos entonces los pasos a seguir y la documentación necesaria para realizar correctamente la nacionalización de un software, es importante que nuestros oyentes también tengan la claridad sobre quién puede realizar este trámite y en qué caso se requiere el apoyo de un agente aduanero, ya que esto dependerá de ciertos criterios establecidos por la normativa. Así que considerando este panorama podrían indicarnos, ¿existe un parámetro o rango de valor a partir del cual se requiere declarar el software con agente aduanero o de forma propia? Efectivamente, sí, existe un parámetro para realizar la declaración de mercancías con apoyo de un agente aduanero, o bien con el apoyo del personal de la aduana express aéreo cuando es un software digital. Para la importación de un software remitido por medio magnético, debe realizarse
el despacho aduanero en la aduana donde se recepcionó la mercancía. Para una descarga que se ha recibido un software digital, tanto para el software digital y para el software almacenado en un medio magnético, ambos tienen un rango o un parámetro. Si el valor pagado por este software es mayor a $1,000, debo de solicitar el apoyo o la asistencia de un agente aduanero autorizado por la SAT para la transmisión de la declaración de mercancías, ya que este es un auxiliar de la función pública. Caso contrario, si el valor no supera los $1,000, el importador debe dirigirse directamente a la aduana donde se recepcionó su mercancía, si fue un software almacenado en algún dispositivo magnético y si es un software que ha sido descargado directamente en su empresa, su oficina, entonces y no supera los $1,000, puede presentarse para que el personal de aduana Express Aéreo le apoye en la elaboración de una declaración de oficio, para poder entonces así realizar esa regularización de la importación o nacionalización de este tipo de mercancía. En efecto, estimados oyentes, si el valor pagado o por pagar del software digital, software almacenado en un dispositivo es menor a $1,000, debe presentarse directamente a la aduana Express Aéreo. Cuando es digital, la descarga o a la aduana en la que se descargó o recepcionó la mercancía. Recordemos, debo presentar los documentos de soporte de la compra-venta, tales como la factura o el documento equivalente, la forma de pago que mencionamos anteriormente, el correo que confirme el enlace de la descarga, si es digital, o la confirmación de la compra-venta por parte del proveedor. Ahora que ya hemos aclarado entonces cuándo es necesario contar con el apoyo de un agente aduanero y en qué casos el contribuyente puede realizar directamente el trámite ante la aduana correspondiente, es igual de fundamental abordar otro aspecto clave del proceso, ya que de este depende el cálculo correcto de los tributos y la correcta validación de la importación. Por ello, para completar esta parte de la entrevista, les consulto, licenciadas. ¿Cuál es el valor que se debe colocar en la declaración de mercancías por la importación de software digital? Claro que sí, es oportuno mencionar que la correcta valoración es fundamental para el cálculo de los tributos aplicables y para evitar discrepancias durante el proceso de la verificación aduanera. Y como se puede demostrar, el valor realmente pagado o por pagar del software digital adquirido en el extranjero es por medio de la factura o documento equivalente que compruebe la compra que realicé en el extranjero, lo cual debe coincidir con la forma de pago realizada. Para complementar lo indicado por Sara, es relevante también mencionar que para el valor del seguro y flete en la importación de software digital debe ser de $1 en cada una de las casillas. Esto debido a que es un bien intangible, descargado directamente en la oficina, en la empresa o en la institución. Agradecemos a nuestras invitadas por la información tan clara y práctica que nos han estado compartiendo hasta este momento. Sin duda ha quedado claro que en un entorno cada vez más digital, el uso y la adquisición de software desde el extranjero también conlleva responsabilidades tributarias y aduaneras que es importante conocer y atender oportunamente. Y precisamente por tratarse de un tema de gran interés y actualidad, es natural que surjan diversas consultas por parte de nuestros contribuyentes, quienes las hacen llegar a través de los distintos canales de atención de la SAT. Por supuesto, relacionadas con la compra de software en plataformas internacionales y su correcta regularización. Por ello, a continuación damos paso a nuestra sección de SAT informativo titulada Consultas Frecuentes, en la que nuestras invitadas estarán dando respuesta a algunas de estas inquietudes tomando en cuenta el tiempo de transmisión que nos brinda Radio Universidad. Vamos con la primera de estas consultas frecuentes. ¿Debo pagar impuestos de importación si compré un software desde una plataforma en línea aunque no haya llegado físicamente?
Gracias por la consulta, estimado radio oyente. Debemos recordar que toda mercancía adquirida en el extranjero debe ser regularizada para su nacionalización o importación. En este caso, para el software digital descargado directamente en la oficina, empresa o institución, se debe realizar el proceso de importación ante la aduana express aéreo, quien es la encargada de brindar el apoyo a los importadores o contribuyentes para realizar esta regularización y efectuar el pago de los impuestos de importación que genera este tipo de mercancías. Gracias. Ahora vamos con una segunda consulta frecuente. ¿Qué tipo de software se debe regularizar en aduana express aéreo y en otras aduanas? Qué consulta tan interesante nos realiza el radio oyente. Para el software digital, la designada para atender este tipo de importaciones es la aduana express aéreo. Ahora bien, si el software viene almacenado en un medio magnético, como un CD, DVD, USB u otro medio, la importación se debe de realizar en la aduana donde descargaron o se recepcionó el software. Nuevamente, muchas gracias, licenciadas, por cada una de las respuestas brindadas, tanto en la sección de entrevista como en esta sección de consultas frecuentes. Insisto, la información que nos han estado compartiendo ha sido de gran utilidad para orientar a nuestros oyentes sobre la importancia de cumplir correctamente con la regularización del software adquirido en el extranjero, especialmente en un contexto donde las transacciones digitales y el uso de tecnología forman parte de la actividad económica diaria. Así que para concluir con este espacio informativo, nos gustaría pedirles que nos compartan un mensaje final que sirva de guía práctica para nuestros oyentes. En ese sentido, ¿qué recomendaciones darían ustedes a los importadores para regularizar o nacionalizar un software adquirido en el extranjero? Si el software es mediante descarga digital, se recuerda que la importación se debe realizar únicamente en aduana express aéreo. Esto porque ahí contamos con un personal capacitado para la atención de este tipo de importaciones. Si el software fue remitido en un medio magnético, se debe presentar a la aduana donde se encuentre su mercancía para realizar el despacho aduanero respectivo. No debemos olvidar que si supera los $1,000, se debe auxiliar de un agente aduanero. Caso contrario, debe acudir a la aduana correspondiente para que le elaboren entonces su declaración de oficio. Asimismo, debe proporcionar la documentación que soporte o avale la compraventa internacional del software. Apreciable radio oyente, sabemos que la información brindada esta noche fue amplia y surgirán algunas interrogantes al momento de realizar el proceso de importación del software digital o almacenado en algún medio magnético. Por ello, que la Intendencia de Aduanas pone a su disposición todo el apoyo, orientación de expertos de valoración, clasificación arancelaria para este tipo de mercancía, para lo cual estaremos atentos a las consultas que surjan durante el proceso de importación. Por favor, escríbanos a los correos electrónicos contribuyentesAEA@sat.gov.gt y a softwareaduana@sat.gov.gt. Se hace de conocimiento que también contamos con guías orientativas publicadas en el portal de la SAT en la ruta siguiente: aduanas, gestiones aduaneras. Nuevamente ubicamos el icono de gestiones aduaneras. En la parte final se encuentra el apartado de importación de software, siendo las guías siguientes: guía para el proceso de importación de software por descarga digital y guía para el proceso de importación de software almacenado en dispositivo. Gracias por las recomendaciones brindadas, las cuales esperamos sean puestas en práctica, pues como si nada, lamentablemente hemos llegado al tiempo límite de este programa. Y por supuesto no me podría despedir del mismo sin antes brindarles
una vez más el tiempo a nuestras invitadas para que puedan despedirse de nuestros oyentes. Gracias, Brenda. Gracias por la invitación nuevamente. Agradecemos la atención brindada a este segmento, a todos los radioyentes que estuvieron atentos esta noche con esta información tan importante. Esperamos atenderles pronto. Tengan una excelente noche, no sin antes recordar nuevamente los correos electrónicos a los cuales nos pueden escribir. Contribuyentes AEA mayúsculas @sat.go.gt. Software aduana todo en minúsculas @sat.go.gt. Gracias, Brenda, por la apertura para orientar a los oyentes y los interesados que consultarán posteriormente. Esperamos recibir sus consultas a través de los correos que compartimos. Que tengan una feliz noche, contribuyendo juntos por Guatemala. Licenciadas Sara Flores y Celia Velázquez, reitero mi agradecimiento por habernos acompañado esta noche y por compartir información tan valiosa relacionada con este tema. Sin duda, a partir de este espacio, nuestros oyentes van a contar ahora con mayores elementos para comprender que la adquisición de software en el extranjero, ya sea por medios físicos o digitales, conlleva responsabilidades que deben atenderse de forma oportuna para cumplir correctamente con la normativa tributaria y aduanera vigente. Ahora sí, con esta importante información, nos despedimos agradeciendo el apoyo que nos ha brindado Radio Universidad a través de su frecuencia 92.1 FM, así como la coordinación de nuestros compañeros para la transmisión de este programa a través del canal oficial de YouTube SAT Guatemala. Nos despedimos, su servidora Brenda Palacios Marroquín, junto a mi compañera Arsenia Archila, intérprete en lengua de señas. Los esperamos el próximo martes con más información y recuerden, mantenernos informados es clave para nuestro cumplimiento tributario. Hasta pronto. Hemos analizado los rubros de la temática tributaria y aduanera. Le invitamos a sintonizar nuevamente SAT Informativo el próximo martes a las 19 horas, solo por Universidad 92.1 FM, conectados con la realidad.